Comienza la sesión. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar y bueno, por lo que he visto hay bastantes compañeros que tanto de España como de América Latina que tenemos el gusto de encontrarnos a través, aunque sea de estas pantallas, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Me voy a encargar de moderar y llevar la sesión de esta tarde y presentar a los ponentes que van a participar en ella. Actualmente llevo la dirección del Centro Universitario IGIEA, que es una de las entidades que, junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, pues estamos promoviendo este proyecto que hemos llamado Vivir en tiempos de COVID. Y bueno, en el marco de este proyecto estamos poniendo en marcha una serie de actividades formativas e informativas y, sobre todo, pretendiendo que sea un punto de encuentro pues entre la familia de la enfermería, tanto en España, como digo, como en América Latina. Este seminario, este webinar, está programada, yo creo que la participación de los ponentes, pues no creo que se alargue en las ponencias más de una hora, entre 3/4 de hora, 1 hora, y luego después daremos paso a una ronda a un debate, a una ronda de preguntas que todos ustedes pueden hacer a través del chat. Este seminario también se va a quedar grabado y después lo podrán consultar. Sin extenderme mucho más, voy a dar comienzo al seminario y voy a presentar a la primera de las ponentes, que es Ángeles Álvarez Hermida. Ángeles Álvarez Hermida es enfermera. Ella es especialista en enfermería familiar y comunitaria. Trabaja en el primer nivel de atención. Ella es la responsable del Centro de Salud Goya, un centro de salud de atención primaria que está en el centro de Madrid. Y también es la coordinadora nacional de la red GEDAPS, que es una red de ámbito nacional en atención primaria. Ella nos va a dar su visión sobre cómo se ha vivido estos últimos meses desde que comenzó la pandemia y pues cómo se han vivido estos meses desde el ámbito de la atención primaria. Como saben y como hemos difundido a través de la información que se ha dado del seminario, cada uno de los participantes, de los ponentes que van a participar, van a contar su experiencia y su vivencia desde los diferentes ámbitos asistenciales. Como les decía, Ángeles Álvarez Hermida nos comparte su experiencia y su vivencia desde el ámbito de la atención primaria. Así que, sin más, cuando gustes, Ángeles, tienes la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos los que estáis al otro lado del charco. Buenos días a la gente que estáis en España. Yo os vengo a contar un poco cómo hemos vivido desde atención primaria, desde el primer nivel de salud, toda esta pandemia, toda esta catástrofe para nosotros. Os voy a poner un poco en situación de cómo es mi centro de salud. Yo trabajo en un centro de salud en el centro de Madrid, como bien ha dicho Mercedes. Es un centro de salud muy grande. Para que os hagáis una idea, atendemos a 60.000 pacientes y somos más de 140 profesionales. Eso nos da muchísimas cosas a favor y muchísimas cosas en contra. Entre las cosas a favor es que podemos trabajar en equipo y coger sinergias de los demás compañeros. Y cuando todo esto empezó, pues creo que un poco como nos pasó a todos, en principio pues pensábamos que esto iba a ser poco más o menos que una gripe. Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, todos fuimos un poco tarde.
Vimos lo que pasaba en China y estaba muy lejos. Vimos lo que pasaba en Italia y ya nos empezamos a sentir, ostras, esto se está acercando, si me perdonáis la expresión. Y de repente un día lo teníamos aquí. Como sabéis, en España el estado de alarma se declaró el 14 de marzo y nos llegaron a empezar a llegar documentación de cómo teníamos que empezar a trabajar pues unos días antes. Nosotros desde mi centro, yo tengo una doble función en mi centro de salud, paso consulta, tengo una población de 2.000 pacientes de todas las edades, con una población fundamentalmente mayor, pero también tengo una labor de gestión del centro en el que hay médicos de familia, hay pediatras, hay enfermeras familiares y comunitarias, hay matronas, hay fisios, hay fisioterapeutas, hay odontólogos, hay higienistas dentales, hay psicóloga, trabajadora social y salud mental. Un grupo de salud mental que está ubicado en nuestro edificio, que no forma parte de la red primaria de salud, sino de la red secundaria. Entonces yo unos días antes hice una reunión de equipo. En ese momento el equipo directivo, somos un director médico y yo, él no estaba de vacaciones y nos juntamos en una quinta planta, en una zona muy grande donde cometimos la irresponsabilidad en ese momento porque no sabíamos en qué nos enfrentábamos de juntarnos todo el equipo. Porque veíamos venir la situación y decidimos en esa reunión cambiar la organización de Goya. Convertirnos en un equipo donde esa misma tarde organizamos un triaje en la puerta. En la puerta de entrada del centro se les preguntaba a los pacientes a qué venían, qué no venían, qué síntomas tenían, antes de que nos llegaran toda esa información. Y organizamos una zona COVID y una zona no COVID, una zona sucia, una zona limpia. No sabíamos lo que se nos venía encima, no teníamos idea. Conforme fue pasando el tiempo, fue pasando todos los días, cada día nos parecía que había cambiado el mundo y estaba cambiando el mundo y estábamos cambiando nosotros con él. Fuimos pasando a que nos convertimos en un centro de salud de campaña, en un centro de salud de guerra, en un centro de salud donde todos nos hacíamos de todo, donde todos nuestros pacientes, nuestros usuarios eran de todo. Nos convertimos en un centro de salud donde teníamos un cupo de 60.000 pacientes y todo eran de todo. Y empezamos los cambios. Empezamos a ir a los domicilios, a que nuestros pacientes, empezamos por pacientes mayores de 80 años y luego terminamos por todos los mayores de 60. Les llamamos a todos y cada uno de ellos por teléfono para ver en qué situación estaban, para que no vinieran al centro. En ese momento ya teníamos un estado de alarma y las personas no tenían libre circulación en España. Empezamos a hacer domicilios a destajo. En mi centro hacíamos más de 100 domicilios al día y más de 800 llamadas telefónicas. Y aprendimos a hacer cosas distintas y a trabajar en equipo. A que los odontólogos hicieran triaje en la puerta. A que las higienistas dentales hicieran de auxiliares de enfermería. A que las trabajadoras sociales llamaran por teléfono a los seguimientos de los pacientes COVID. Cambiamos porque estaba cambiando el mundo con nosotros. Todo esto nos supuso hacer un borrón y cuenta nueva, es una expresión muy española, vamos a cambiar todo, vamos a empezar todo, tenemos que reinventarnos. Y si algo tiene la atención primaria de salud, y sobre todo las enfermeras familiares y comunitarias, las enfermeras en general, pero las familiares y comunitarias en particular, es que tenemos muchas cinturas, somos muy resilientes, nos adaptamos al cambio. Dale a una enfermera un esparadrapo y te arreglará el mundo, ¿no? Se dice. Pues eso hicimos, cambiar el mundo. Cambiamos todo, hicimos triaje, nos fuimos a los domicilios, nos cambiamos de ropa. Nosotros pasamos consulta con nuestra ropa de calle y con una bata y de repente estábamos todos con pijama, con zapatos de consulta y con gorros. Y íbamos por la calle así. Y nos metíamos con esos buzos que se ven en la tele. Y la gente cuando iba por la calle, la poca gente que había en la calle nos decía, venga, vamos adelante, podemos con esto. Como sabéis, en España se instauró las
los aplausos a las 8 de la noche. Trabajábamos jornadas continuas desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche y muchas veces no podías ni siquiera salir a apoyar a esa gente, a oír, pero oías esos aplausos y eso te daba fuerza. Y sobre todo nos daba fuerza a nuestros pacientes. Cuando nosotras llamábamos a esos pacientes, esas más de 800 llamadas diarias de pacientes COVID, porque estábamos parando a toda esa en domicilio, cuidándola en domicilio, para que no llegaran al hospital. Cuando llamabas a esos pacientes mayores con 80 años, 90 años y te decían, ¿y tú cómo estás? ¿Te hacemos un gorro de ganchillo? ¿Cómo podemos ayudaros? Decíamos, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros si ellos siguen adelante? Eso nos cambió. Nos cambió como personas y nos cambió como equipo. No os voy a decir que todo fue bueno, ni muchísimo menos. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de cada persona. Hicimos equipos interdisciplinares, pero también tuvimos nuestras broncas y nuestras discusiones. Todos los días teníamos reuniones pequeñas, reuniones donde había una persona de cada estamento en cada turno, uno de turno de mañana y otro de turno de la tarde, que le llamábamos el equipo COVID. Ahí llegábamos, trabajábamos todas las cosas, todos los protocolos que cambiaban cada día y lo distribuíamos en distintas reuniones pequeñitas porque no nos podíamos juntar los 140 que éramos. También teniendo en cuenta que muchos de nuestros compañeros se contagiaron y estaban en casa, el 40% de nuestros compañeros. Por otra parte, teníamos que seguir con la interrelación, con la continuidad de cuidados, hablando con los compañeros de hospitalaria, todos los días con las enfermeras del enlace, todos los días con los compañeros de medicina interna, de UBI, para poder solucionar las cosas sobre la marcha. Por supuesto, con nuestros compañeros de sociosanitaria. Hemos trabajado codo con las compañeras de sociosanitaria. Hemos utilizado el teléfono más que nada, porque teníamos la telemedicina. La telemedicina se convirtió en algo que en lugar de telemedicina se llamaba telefonomedicina, porque no teníamos cámara, pero hablábamos. Y sabéis que cuando hablas por teléfono con alguien, sonríes con los ojos y esa persona lo percibe. Creo que nos ha enseñado a otra forma de vida, a ver que tener 50 personas en la puerta de la consulta no es necesario, que muchas de las cosas que hacíamos no eran necesarias, que podemos mejorar y que las enfermeras familiares y comunitarias somos necesarias en todo momento, pero en una situación de crisis más, porque si nosotros no paramos esa avalancha que iba hacia el hospital, no lo hubiera parado nadie. ¿Qué hemos conseguido después de esto? Ahora que estamos volviendo a una nueva normalidad, pues hemos conseguido conocer a nuestros compañeros, lo mejor y lo peor de cada uno, conocer mucho a nuestros pacientes, saber qué es urgente y qué es necesario, aprender, si nos quedaba alguna duda, que la continuidad asistencial es lo más importante que tenemos, nuestro mayor valor, y que las enfermeras manejamos el mundo, podemos mover el mundo, pero tenemos que creérnoslo. Tenemos que creer que podemos hacerlo. Podemos cambiar la vida de mucha gente. Cuando os comentaba antes, nos decían, ¿podéis con esto? ¿Cómo estáis vosotros? Y nos daban las gracias. Veíamos que nuestro trabajo servía para algo. Sabemos que no comemos, tenemos la mala costumbre de pagar nuestras hipotecas, nuestra comida y demás. No comemos de las buenas palabras, pero sí nos ayuda a seguir, porque si algo tenemos, somos totalmente profesionales, pero con un espíritu enfermero que está las 24 horas del día con nosotros en cuidar. Creo que a partir de ahora tenemos muchísimo que aprender, muchísimo, pero nos llevamos cosas muy buenas en la mochila. Seguir trabajando en conjunto, seguir trabajando en todos los niveles asistenciales, esta video reunión de amigos con toda la gente que se ha conectado,
es una buena prueba de ello. Tenemos y debemos trabajar en conjunto, no se nos debe olvidar. Y por otra parte, la interdisciplinaridad. No trabajar de forma multidisciplinar, sino interdisciplinar. El paciente, nosotros no tenemos un paciente, el paciente tiene una enfermera, tiene un médico, tiene un podólogo, tiene otra historia. Y entre todos trabajamos para él, pero trabajamos en conjunto, creando sinergias. Creo que es lo más importante que debemos aprender, trabajar en conjunto, creernos nuestro valor, creer en nuestras competencias, defender nuestras competencias y trabajar con los distintos niveles asistenciales para tener un nivel de cuidados conjunto. Esa ha sido mi experiencia, una experiencia en momentos dolorosa, en momentos complicada, en la que hemos llorado mucho, en la que nos hemos reído mucho también, hemos sacado fuerzas de donde no había, en la que nos ha dejado cicatrices, pero somos lo que somos por lo que hemos vivido. Saldremos de esta, saldremos de todo y saldremos, si queremos, siendo mejores personas. ¿Llevaremos cicatrices? Sí. ¿Tendremos que aprender a trabajar de otra manera? Sí. Pero hemos podido hacerlo. Así que, ¿por qué no vamos a seguir? Mi mensaje, como siempre, es positivo. Vamos a por ello, vamos a cambiar nuestra forma de trabajar y ánimo a la gente que todavía estáis en un proceso que nosotros hemos vivido hace unos meses, porque se puede salir de esto. Se puede, es muy duro, pero saldremos adelante. Nuestros pacientes nos necesitan y nosotros les necesitamos a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido una entrada en materia. Te vemos con los ojos poderosos porque es verdad que compartir estas experiencias, bueno, se comparten desde el corazón, se comparten desde el alma y creo que nos identificamos todos los que estamos compartiendo este espacio ahora mismo. Nos estamos identificando contigo. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a continuar y después pues probablemente tengamos un debate. Oportunidad de compartir y comentar entre todos los que estamos conectados. Continuamos con Patricia. Patricia, no me asustes, dime que tienes conexión. Sí, te oigo. Muy bien. No sé si puedes conectar la cámara. Sí, pero no se me ve. Bueno, lo vamos intentando, por lo menos que... Sí, estoy en ello, estoy todo vale, por lo menos te estamos escuchando. Voy a presentar a Patricia Zavala. Ella es enfermera. Enfermera en una residencia de ancianos de Hermanitas de los Pobres, también en el centro de Madrid. Ella se ha encargado, pues, como ocurre en muchos casos y como nos ocurre a los profesionales de enfermería, su papel ha sido un papel transversal, integral, de atención pues a todas las esferas del cuidado de los ancianos que tenían ingresados en esta residencia. Hay que decir que en España y en Madrid concretamente el ámbito sociosanitario ha sido un ámbito muy castigado y a pesar de ello ella nos viene a compartir la experiencia sobre cómo lo han vivido, pues a pesar de ser un ámbito tan castigado, han podido controlar bastante bien la situación en la residencia donde ella trabaja. Ha habido muy pocos casos, todos los casos cuentan, eso no significa que sean menos importantes, pero ella nos va a contar cómo han podido controlar y convivir con nuestro enemigo durante estos meses. Sin más, Patricia, cuando quieras, muchas gracias. Vale, gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Pues eso, soy Patricia, soy enfermera de la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Mi residencia donde trabajo es un centro sociosanitario de personas válidas.
¿Qué es lo que pasa entonces? Que al ser válidos solo hay una enfermera por turno, no tiene médico como tal, solo vienen unos médicos una vez por semana a pasar consulta, con lo que, ¿qué pasó? Que cuando empezó todo esto, pues como pollo sin cabeza, nos pilló como a todo el mundo, vamos, fatal. Las primeras semanas, bueno, pues fue caótico, como y bueno, tuvimos la gran suerte de que tenemos pues unas infraestructuras bastante buenas y desde el primer momento pues eso, aislamos a todos los ancianos, cada uno en su habitación y se anuló el contacto físico de todos y cada uno. A ver, la situación pues se desbordó como en todos lados. Yo más que nada quiero agradecer porque yo conozco a Geli personalmente, estoy en la zona de referencia donde trabaja ella y vamos, quiero agradecerles a tanto atención primaria, a la geriatra del hospital de referencia y al ESAR, que bueno, por desgracia fueron súper necesarios pero vamos, que el trabajo fue excepcional con ellos. Y bueno, experiencia, ¿cómo fue? Eh, a ver, yo trabajo en una residencia de religiosas y ellas como buenas religiosas que son, como dice mi abuela, el miedo guarda la viña. ¿Qué pasó? Que nosotros restringimos las entradas de familiares y voluntarios desde primeros de marzo porque veníamos venir esto desde Italia y ellas fueron prudentes y bueno, eso yo creo que fue o sea, gran parte de lo que nos salvó, porque hubo un aislamiento desde el principio. Nosotros hemos tenido fallecimientos por COVID confirmados, 2 solo. El primer positivo lo recibimos el 14 de marzo y bueno, ahí ya fue, como decir, ya está aquí. Y a ver, pues fue tremendo. Lo que sí tuvimos problemas nosotros es que eso, la plantilla sí que hubo bastantes bajas y como dice Heli, tuvimos que aprender todos todo y reorganizarnos y volver a estructurarnos y trabajar todos de todo. Yo, a ver, estoy acostumbrada a hacer una asistencia pues casi de primaria, de lo básico, y en ese momento me convertí en enfermera de gestión y vamos, el teléfono fue mi amigo, tanto con primaria como con salud pública, ESAD y todo. Nosotros, ¿por qué tuvimos mejor resultado? En el fondo yo creo que fue suerte. Pero bueno, intentamos hacer todo lo mejor posible, hicimos en la estructura de panal y además luego pues nada, contrataron un médico en la dirección de la residencia y ya se empezaron a estructurar los tratamientos de antibióticos con complementos de concentradores de oxígeno para quien desaturaba y tal. Y bueno, no nos fue mal, sí hubo bajas porque este virus es así y ataca por donde menos te lo esperas, pero bueno, normalmente pues seguimos adelante. Lo único eso fue hasta que nos organizamos y pudimos tener todos los protocolos, que cada semana o cada 3 días te venía uno diferente y tenías luego que hacer lo que bien te viniera. Y pues eso, ¿qué he sacado de positivo de esta situación? Que conoces a las personas, tanto compañeros como ancianos, porque claro, yo el problema o sea, lo peor que he visto de esta situación es que a mí me ha tocado vivir el sector más vulnerable de esta pandemia, porque además, pues por sus condiciones, sus pluripatologías, su situación mental, todo, pues eran los que más iban a padecer. Luego también, aparte, yo trabajo en una residencia de personas pues que o están por su situación, están solas o se han quedado desamparadas y por eso están las tienen las hermanitas, ¿no? Porque son una sociedad sin ánimo de lucro que lo que hacen es pues cuidar a las personas más desfavorecidas, al que es el anciano. Que de los ancianos, ¿con qué me quedo de ellos? Se puede llamar, a ver cómo decirlo, mm, el admitir la enfermedad, el ser el vulnerable o llamarlo valentía.
Yo creo que más que nada eran valientes porque sabían afrontar lo que venía, sabían que podían no superarlo y bueno, y también me quedo con como los teníamos aislados y han estado prácticamente 3 meses sin verse ninguno con los demás, era cada vez que llegabas a verlos a la habitación, el decir, ¿y cómo están todos? ¿Están bien? ¿Siguen? ¿Están vivos? Y bueno, eso son cosas bueno, que te llegan que te llegan al alma, ¿no? Porque además es la forma de decirte, pues, que no pasa nada, que confían en ti, que confían en tu trabajo y que estás ahí para ellos, claro. ¿Qué parte negativa de todo esto? La impotencia que ha sido el colapso del principio, que, a ver, ha sido en todos lados igual, tanto como ausencia de material como hasta que se han organizado protocolos que la verdad, ahora que están organizados son bastante buenos y por parte de, o sea, de todos los medios asistenciales, tanto hospitales como primaria, como todo, la verdad que están muy bien. Lo único es eso, la impotencia del principio de decir, ¿y ahora qué hago? Porque encima es eso, claro, nosotros es que somos un centro sociosanitario que no teníamos médico hasta ese momento. Ahora ya sí, en cuanto llegó el médico empezamos a estructurar pues eso, formas de tratamiento, nos abastecieron con concentradores y todo lo demás y bueno, pues bastante, pues eso, el resultado la verdad es que ha sido bastante bueno. Nosotros llevamos desde el mes de abril que no tenemos sintomatología. También ha sido porque bueno, luego a raíz de todo nos hemos ido estructurando bien y ya claro, tenemos una buena organización y hay una buena comunicación por parte de todos los sistemas, entonces ya, pues claro, parece que se te va pasando un poco el miedo. Pero bueno, luego también, a ver, lo que más nos ha podido afectar, el hecho de cuando ha habido defunciones por parte de ancianos en la residencia, que no se los, a ver, es que no han tenido su despedida y más que como yo trabajo en una residencia de religiosas, pues claro, para ellas eso era fundamental, el despedir a la persona, que le velaran sus familiares, que le dijeran el último adiós y que se le pudiera hacer pues eso, un acto religioso y demás. A ver, pues eso yo creo que ha sido también de las cosas que yo he visto que también me han llegado más al alma, que lo sufren y no se ha podido hacer más. ¿Qué comentar? ¿Qué comentar más? Por parte de, pues eso, de mis compañeros, el poder, el poder distribuirnos bien y lo que decía Geli, ¿no? Que nos acostumbramos a lo que viene. Y porque yo soy enfermera, pero claro, yo he sido auxiliar, he sido celadora, he sido telefonista, he sido de todo durante esos días y más que nada lo que se agradece es, pues esos pacientes te ven y te dicen tranquila, que lo estás haciendo bien, que confiamos en ti, que no te preocupes, que sabemos que estás dándolo todo y claro, eso luego te lo llevas a casa y aparte de la preocupación y la desazón de decir qué estoy haciendo, es el que vas a llevar a casa, claro. Que luego también la vida en casa pues también ha cambiado mucho, porque claro, todos tenemos familia, todos tenemos el riesgo de contagiarnos nosotros y contagiar a los que tenemos en casa. ¿Con qué me quedo de esta pandemia al final? Pues yo creo que con la calidad humana, porque nosotros los primeros días, cuando había desabastecimiento de material, por ejemplo, había una asociación de señoras, amas de casa, que nos cosieron de bolsas de basura, nos hicieron batas para los EPI, pero cada una llevaba una tarjetita, un papelito con un mensaje de ánimos, sois unos valientes, lo estáis haciendo bien, y con eso me quedo. Que no solo que hemos entregado todo lo que hemos hecho, sino que
la gente lo ha visto. Y yo creo que con lo que nos tenemos que quedar y lo que tenemos que ver es que para un futuro es que un grano no hace granero, pero sí ayuda al compañero. Es decir, que si concienciamos y hacemos ver a la gente y les enseñamos que hay que saber a lo que nos estamos enfrentando y hay que saber lo que es este virus, yo creo que si entre todos lo hacemos, entre todos lo conseguimos. Y yo creo que poco más. Así que esa es mi visión de esta pandemia. Por suerte, bueno, he visto pocas cosas malas y nada, espero seguir haciéndolo bien. Muchas gracias. Eso sin duda, Patricia. Muchísimas gracias también por tu intervención. Yo creo que todos los que estamos aquí somos científicos, somos enfermeros, somos profesionales de la salud, pero creo que el enfoque que estamos dando todos y cada uno de los y que al final era lo que queríamos transmitir, es un enfoque desde nuestra vivencia como personas, como comentaba Patricia que hemos sido enfermeras auxiliares, telefonistas y yo creo que también ángeles de alguna manera y para las personas que hemos tenido que estar cerca. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que fantástica tu intervención también. Vamos a continuar y ahora vamos a dar paso a Cristina Barneto. Cristina Barneto es enfermera doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene una experiencia de más de 20 años en el ámbito de las urgencias y las emergencias. Actualmente está trabajando en el SAMUR, que es el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, y nos va a dar su visión y va a compartir su experiencia y su vivencia durante el tiempo que llevamos desde que inició la pandemia, desde este ámbito extrahospitalario y bueno, pues de lo que tiene que ver con las urgencias y las emergencias. Muchas gracias, Cristina, también por estar esta tarde y compartir tu tiempo con todos nosotros y tienes la palabra cuando quieras. Pues primero, buenas tardes. Primero agradecer el que me hayáis invitado a esta jornada y un poco poder dar voz y visibilidad a una parte poco conocida que es la emergencia prehospitalaria y más en un medio, en un momento tan conflictivo como ha sido la pandemia. Gracias a la gente que está conectada y me gustaría comenzar mi presentación con un PowerPoint que estoy intentando compartir y en un segundito comienzo mi presentación. Casi lo consigues, ya estabas compartiendo. Voy a volver a cerrar y abrir. Sí. La verdad es que merece la pena que esperemos que esperemos 2 minutos. Esta es la tecnología que se ensaya 1000 veces. Estas son las cosas del directo, las cosas del directo. Un segundo. Tranquila. A ver si podemos. Ahí creo que está. Todavía no se ve. Ahora vamos a ver si puedes poner la presentación. Ahora, muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, genial, estupendo. Adelante, Cristina. Por fin. Bueno, pues voy a comenzar mi presentación. Como he dicho, gracias por estar aquí, a los que están en España y en Latinoamérica.
Y quiero comenzar mi presentación pues para lo que nosotros fue el antes y el después. Ese día 14 de marzo, cuando el Gobierno de España declaró el estado de alarma, un día que supongo que para toda España ha supuesto un antes y un después, no solamente por el cambio de vida, como decían nuestras compañeras, a nivel personal, a nivel familiar, sino también desde el punto de vista asistencial. Cuando estaba preparando esta presentación y un poco intentando hacer una compilación de fotos, me venía siempre a la cabeza pues esa otra crisis sanitaria que 100 años atrás, si ves las diapositivas, casi estremece un poco la piel, porque han pasado más de 100 años y, como pueden ver en las diapositivas, casi poco ha cambiado. Después de tanto tiempo, de tanto avance tecnológico, de tanto avance sanitario, casi el antes y el después es prácticamente similar, y eso estremece mucho porque pasa el tiempo y el punto de partida siempre es el mismo. En esta diapositiva pueden apreciar cómo hace 100 años atrás la forma de controlar otra pandemia mundial que hubo pues se asemeja mucho a las fotos que luego le mostraré, y cómo ya hace más de 100 años ya se hablaba de una infección que también era vírica, que se propagaba con las gotitas de saliva al hablar y al toser, y que incluso se aconsejaban en aquella época pues no rodearse de demasiada gente en lugares confinados o donde hubiera mucho público, pues lo desaconsejaban las propias autoridades sanitarias. Yo trabajo en un servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid y, gracias a Dios, nosotros tenemos mucho entrenamiento, mucho simulacro en lo que nosotros siempre habíamos pensado que era lo más frecuente a lo que nos íbamos a poder enfrentar, como riesgos químicos o atentados terroristas, que es un poco a lo que estamos más o menos, por desgracia, acostumbrados. Lo que jamás pensamos es que un riesgo biológico pudiéramos vivirlo en primera persona, porque la verdad que yo, desde mi punto de vista personal, jamás pensé que tuviera que enfrentarme a algo tan desbordante desde el punto de vista personal y asistencial como pudo ser, como ha sido y está siendo, mejor dicho, esta pandemia. De forma que nosotros tenemos que yo creo que es un kit importante de nuestra forma de trabajar, y es que nosotros tenemos una cultura de seguridad que llamamos, es decir, estos entrenamientos, estos simulacros hace que todo el personal sanitario de nuestro servicio de emergencia conciba el día a día como la prevención, la autoprotección del personal. Nosotros sabíamos antes de esta pandemia colocarnos un equipo de respiración autónoma, un equipo o un traje de protección con diferentes niveles. Nosotros llevamos en nuestra vida diaria gafas antisalpicaduras y bueno, y las mascarillas, aunque se han implantado ahora, pues bueno, era algo que no nos pillaba de sorpresa, pero por desgracia un poco casi la ficción. La realidad ha superado a la ficción, y todo lo que entrenábamos y a lo que nunca nos pensábamos que nos íbamos a enfrentar como un riesgo biológico, pues ha sido la realidad incluso desbordante. Voy a resumir un poco mi sentimiento, mi percepción de esta pandemia en imágenes, porque a veces, como dice un poco el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Y desde que se decretó el estado de alarma ese día 14 de marzo, rápidamente SAMUR se tuvo que hacer cargo tanto de la asistencia sanitaria ordinaria, lo que hacíamos todos los días, pero también abarcar otras líneas asistenciales, que son las que voy a desarrollar rápidamente. Por un lado, lo que se concibió como el Hospital Milagro o el Hospital de Emergencia IFEMA, que ahora pasaré a comentar. Por otro lado, la asistencia sanitaria que nos demandaron desde otras comunidades. Y por otro lado, teníamos que seguir dando asistencia a nuestros avisos ordinarios, a nuestro día a día. Y todo eso cambió automáticamente desde ese 14 de marzo. IFEMA siempre se había concebido como pabellones donde diferentes patrocinadores se instalaban. Está situado en la zona norte de Madrid y, como pueden ver la foto, pues se han desarrollado desde ferias del turismo hasta ferias inmobiliarias, y realmente son pabellones donde instalan stand. ¿Qué ocurre? Que en esta pandemia, esta necesidad imperiosa de salvar vidas, porque fue realmente nuestro objetivo, transformó automáticamente lo que eran esos pabellones desiertos, como pueden ver, totalmente vacíos, donde cada una de las ferias instalan sus stands,
y súper agradecidos, porque es lo que ha determinado que se hayan salvado tantas vidas y que se haya podido, de cierta forma, controlar desde el punto de vista sanitario la pandemia, equipo humano. Y empiezo por el equipo humano de Protección Civil, porque cuando todos los sanitarios estábamos trabajando en nuestras labores propiamente sanitarias, equipos desinteresados de Protección Civil, y ahora veremos mucho más personal rápidamente, quitando su tiempo personal, dejando a su familia en casa, a sus hijos, rápidamente se dedicaron de forma desinteresada a salvar vidas, es decir, a poner su granito de arena para rápidamente esos pabellones vacíos dotarlo de lo mínimo. Ahora veremos una cama, balas de oxígeno y comenzar la asistencia sanitaria. Se instaló en primer momento el pabellón 5 de IFEMA. Este pabellón recibió asistencia sanitaria en 29 horas. Es decir, la solidaridad del pueblo español fue asombrosa. Desde grandes empresas, no voy a nombrar ninguna, pero grandes empresas de hidroeléctricas, de TIL, personal de a pie, deportistas, futbolistas, desbordantes, rápidamente empezaron a hacer donaciones y gracias a eso un pabellón vacío empezaron a llegar recursos sanitarios de toda índole, de todo lo que se podía necesitar, desde manta, lencería, y rápidamente los equipos de Protección Civil junto con los equipos de primaria, con los equipos de prehospitalaria, SUMA, SAMU. Ahí no existían diferentes colectivos, no existían categorías, no existían diferentes organismos. Ahí eran personas que arrimaban el hombro. Y es lo que siempre se ha hecho, arrimar el hombro y montar con una mesa, unas sillas y trabajo a destajo, como decía la compañera, y un trabajo en equipo excepcional. Rápidamente se consiguió en esas 29 horas recibir a los primeros pacientes. Siempre recalco y lo diremos, gracias a Dios SAMUR ha tenido menos de un 10% de bajas de personal sanitario y todo eso yo creo de forma personal, y así se lo hemos agradecido a nuestro servicio, esa cultura de asepsia donde para nosotros no podemos salir a hacer nuestra actividad asistencial sin una pantalla, sin una mascarilla, sin esos equipos de protección individual, porque para nosotros está totalmente integrado como si fuera coger nuestra propia ambulancia. Así pueden fijarse una cama, una bala de oxígeno de estas antiguas, de estas externas, y fíjense cómo rápidamente se comenzó la asistencia sanitaria con lo que se tenía. A mí me impacta mucho ese cartón donde ven que de forma manual se recogían el número de pacientes que se tenían en ese pabellón 5 de IFEMA, catalogado como ese hospital milagro, porque así lo fue, y que rápidamente su objetivo era eso, salvar vidas, era descongestionar los hospitales, que sí que efectivamente, aunque pretendan taparlo, se congestionó, se montó gimnasio, se montó teatro, se montó salones de actos para acoger pacientes, para acoger sillones, montar equipos de oxigenoterapia con balas e intentar dar una primera asistencia a los hospitales, pero estaban todos desbordados en la Comunidad de Madrid. Fíjense cómo cada uno con buena voluntad, cada uno apoyando con lo que podía, con lo que sabía, con su tiempo, y con equipo sanitario, se comenzó a hacer siempre esa labor asistencial y siempre se pedía personal, se desbordaba personal con todos los sanitarios que querían trabajar de forma voluntaria, de forma desinteresada y siempre con una sonrisa y, pues bueno, apoyando lo que cada uno podía. Volvemos a la foto, la verdad que pone pelos de punta ver lo que pasó hace más de 100 años y la realidad. Esa es una foto del 2020, el pabellón 5 de IFEMA, y cómo se empezó a salvar vidas igual que se hizo hace más de 100 años. La esencia es la misma, la voluntad es la misma y aunque haya pasado tanto tiempo, la esencia es la misma. ¿Pero qué ocurrió? Que después de esas 29 horas y ingresar en más de 90 pacientes en una sola noche, con previsión de ingresar más de 250 personas al día y acoger un total de más de 3.200 pacientes, empezó rápidamente a montar más pabellones. Era la necesidad imperiosa de decir, han descongestionado un poco los hospitales, pero tenemos que seguir alojando en este hospital, considerado como el más grande de Europa, con las mejores medidas, tanto a nivel de recursos humanos como recursos materiales. Como pueden ver en la foto del medio,
instalaron en los siguientes pabellones ya box individualizados con sus tomas de oxígeno, agradecer a bomberos, la unidad médica de emergencia, fontaneros, de paisanos, a gente que se volcó de forma desinteresada en apoyar, en dar su granito de arena. Se volcó, España entera se volcó. Incluso rememorarlo pone los pelos de punta, pero gracias a que se pudo hacer esa obra arquitectónica que fue IFEMA. Con las mejores tecnologías. Empezó por ese cartón de papel que pueden ver, se tomaba la temperatura de forma termográfica, la admisión se digitalizó, la historia médica, la historia de enfermería, los voces de críticos, de cuidados críticos, con los mejores instrumentales de reanimación y la mejor electromedicina. Se empezó, además de los primeros momentos, una de las cosas que llevamos de ventaja a nuestro servicio de emergencia, y que lo repetiré 1000 veces, es que estábamos acostumbrados a trabajar con equipos de protección. Yo sé que hay muchos servicios sanitarios, hospitalarios, de primaria, que no habían visto o utilizaban los EPIs de una forma muy puntual, con lo cual te tienes que adaptar primero a enfrentarte a esos medios barreras y luego sentirte cómodo para poder dar una asistencia sanitaria eficiente y cómoda. El miedo es un gran inconveniente en la asistencia sanitaria. ¿Tú te crees que te vas a llevar el virus a tu casa y andas temeroso, andas con miedo? El miedo es el peor impedimento que puede tener un personal sanitario, porque el miedo es libre, tenemos nuestra familia, tenemos nuestra gente en casa, y el máximo miedo que tenían sobre todo los sanitarios era el llevarse el virus a su casa y sentirse responsable de que el enfermar o incluso el fallecimiento de sus familiares podía ser debido a ellos, debido a ser una fuente de contagio. Eso es algo que no nos permitía nadie. Una vez que estaba montado IFEMA, que todo empezó a rodar bien, había tiempo de entretenimiento. Agradecer a todo ese personal sanitario, en la que ya no hablamos de categorías profesionales, hablamos de calidad humana, donde se organizaba el día del bingo, la biblioteca Resistiré, donde ciudadanos sanitarios donaron voluntaria y de forma altruista libros para entretener a los pacientes. Había tiempo de reconocimiento por parte de los pacientes a los sanitarios, recibir cartas de familia, dibujos, que de cierta forma la curación no solamente es con un medicamento, con una oxigenoterapia, sino que es necesario el calor humano, es necesario estar acompañado. Y en esa pandemia, como no se permitía a los familiares contactar con los pacientes para evitar la expansión de la pandemia, los sanitarios se convirtieron en la familia y los propios trabajadores se convirtieron entre sí en familia. Las tecnologías no solamente permitían optimizar el trabajo asistencial, sino también acercar a esos familiares que no tenían un móvil, o personas mayores que no podían o no tenían móvil, no sabían utilizarlo. A través de videoconferencia se les abría un mundo, pues, para tranquilizar a la familia, para encontrarse con sus nietos. Recordemos que hemos estado 98 días en calor humano y, como decían, los sanitarios, los pacientes, teníamos esa expresión que se habla ahora en humanización de hambre de piel. No solamente es porque necesitemos ese calor, sino que también ese calor se necesita para curar pacientes. A veces más los amigos, los reencuentros, curan tanto más que los propios medicamentos. Dio tiempo a que los propios pacientes, divididos los voces por sexos, hombres, mujeres, pues incluso se hicieron amistades, incluso parejas. Y entre los propios pacientes se contaban ellos su batalla, se contaban cómo habían pasado la noche, se iban incluso al aseo los pacientes que ya estaban mejor, pues haciendo amistades, y los propios profesionales sanitarios supuso durante estos 98 días o días de ingreso la única familia que se tenía, además de las videoconferencias. Momentos de introspección. Esta pandemia ha cambiado mucho la forma de pensar tanto de los propios pacientes como de los familiares y los propios sanitarios. Ha remodelado nuestra forma de pensar, el vivir el día a día, el pensar de que de un día a otro nos cambió la vida y esa vida no va a volver a ser como la habíamos concebido. Y tiempo de amigos, tiempo de desfogarse, de descansar, de compartir experiencias y de llorar o de reír o de comer juntos, que esto también es muy
muy relajado y muy terapéutico. Y llega el momento de las despedidas, los pacientes que reciben el alta y un poco el haber superado pues la pandemia y el recorrer los pasillos ya por última vez y el volver a casa. Y acuerdos que quedan para siempre plasmados, los amigos, los compañeros, y un poco todas esas cicatrices que se curan, como las físicas, y yo creo que muchos compañeros que están conectados saben que otras no se curan tan rápidamente. Cerramos IFEMA y otra de las líneas asistenciales fue la cobertura a otras comunidades autónomas que nos pedían ayuda. Nos pedían ayuda, ¿por qué? En la atención a residencias y en la atención hospitalaria a cuidados intensivos, porque estaban desbordados. El trabajo codo con codo de las residencias. Otra vez volvemos a lo mismo y es lo que yo recomendaría a los países que están ahora mismo en pleno pico, que es necesario zonificar, establecer zonas sucias, zonas limpias, aprender a los trajes de protección, las medidas de protección, porque eso realmente les va a permitir estar cómodos para cuidar a los demás. Si un sanitario no se encuentra cómoda dando asistencia, ¿cómo va a poder cuidar con calidad a los demás? Trabajo codo a codo con el personal de las residencias que se volcaron, que se han portado con nosotros, bien no, indescriptiblemente bien. El trabajo de la UME, trabajando codo a codo, que es lo más grande que nos vamos a llevar de la pandemia, el trabajo en equipo, el formar toda España un uno, y ese trabajo a los más vulnerables, a nuestros mayores, dando una valoración in situ, terapéutica in situ, incluso traslados a centros hospitalarios si era necesario. Y yo, por ejemplo, colaboré en esa atención o apoyo a cuidados intensivos especializados. Concretamente pasé una semana casi en la UCI del Hospital de Segovia y fue muy desgastante, fue muy duro emocionalmente, pero como siempre le he dicho a mi compañero, me fui con el corazón más lleno de lo que fui. Importante, zonificar, área limpia, área sucia y muchos servicios que se montaron intermedio para descongestionar UCIs, para descongestionar camas. Y cerramos esta última línea asistencial a volver a lo que nosotros hacíamos. Somos personal de emergencia, asistencia de urgencia, emergencia en calle, en domicilios, en residencias, y ya no vamos a volver a hacerlo como antes. Nuestros EPIs están por delante de la asistencia sanitaria y ahora mismo un sanitario de emergencias no concibe atender a un paciente sin haberse puesto la mascarilla, las gafas de protección, la pantalla y su bata. Y eso es una nueva realidad que tenemos que cuidar de nosotros para cuidar de los demás. Y nuestros ángeles de la guarda. Hemos entrenado, sabíamos lo que era una línea de descontaminación, sabíamos lo que era vestirnos y desvestirnos de los equipos de protección, pero jamás podremos agradecer lo suficiente a todos estos especialistas de nuestros equipos de especialistas en riesgo en RBQ, que fueron literalmente nuestros ángeles de la guardia. Hacíamos asistencia sanitaria y durante 24 horas al día ellos estaba montada de forma continua esa línea de descontaminación. Nos esperaban, nos descontaminaban, nos desvestían y nos garantizaban 100% con un procedimiento minucioso de que nadie saliera de esas líneas de descontaminación con riesgo de haber cogido el COVID. Con lo cual, esto te da una tranquilidad, una garantía y agradecer, no hay forma de agradecer a esos ángeles guarda, a todos nuestros compañeros. La mayoría, muchos de ellos eran voluntarios, muchos funcionarios, y que de cierta forma pues fueron nuestros guardianes. Me despido, perdonad por la extensión, compartiendo lo que esta foto es el uniforme del personal sanitario durante el COVID. Esos guantes un poco que enjuagan las manos de lágrimas, ¿no? Ese gorro que cubre pensamientos tanto de incertidumbre, de preocupación. Esa mascarilla que a veces sirve para tapar la boca y nariz, pero también un poco para resguardar esas lágrimas. Y esos chalecos un poco que guardan nuestro corazón, todos nuestros sentimientos ahí guardaditos para que muchas veces no sean visibles. A veces la enfermera da la sensación de que no debe sentir ni padecer para hacer una
una asistencia de calidad, pero más lejos de la realidad, cuanto más humana es un sanitario y cuanto más se transmite a los pacientes, yo creo que la asistencia es mejor. Agradecer, aplausos, cariño, agradecer a cada una de las personas, sanitarios y no sanitarios de toda España que nos han volcado, y me despido con 3 fotos. Una que hizo un compañero del Ayuntamiento de Madrid, un bombero, Ángel de Antonia, en la que hizo un homenaje a las víctimas y familiares. El Pirulí es un icono muy importante de Madrid y aplaudió desde la parte más alta del cielo a todos los fallecidos. Esta foto que a mí me encanta personalmente porque aúna los sectores más vulnerables, a los ancianos y su agradecimiento, y a los sanitarios con todos sus EPI, toda su necesidad de cuidarles, y es que siento un poco emocionarme, pero es que esa foto para mí es el reflejo de la pandemia. Y luego a toda España, a todos sus profesionales, a todo el mundo que cada día a las 8 de la noche pues nos guardaban ese homenaje. Y muchas gracias. Gracias a todos mis compañeros y a los que, bueno, han estado ahí. Cristina, que nos tienes llorando a todos. No quería, pero es que... Pero es que cómo no, pero es que cómo no. Si has hecho un recorrido y además me consta, por lo que te conozco, que cada foto tiene un sentimiento, que no ha sido una foto ni ha sido una diapositiva al tuntún, que ha sido muy meditada, muy pensada, y yo creo que has transmitido lo que creo que todos hemos percibido, ese sentimiento, esa vivencia y esas heridas físicas que se van curando, y esas heridas o esas cicatrices emocionales que, aunque dejen de doler, y esperemos que con el tiempo sean así, pues siempre nos recordarán lo que estamos viviendo. Te quiero dar las gracias y bueno, seguimos conectadas otro ratito. Muchas gracias, de verdad. Vamos a continuar con la última intervención de esta ronda. Está a cargo de Alejandro Conde Rojo. Él también es enfermero. Él es máster en gestión sanitaria, está haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como supervisor de noche en el Hospital Universitario de Móstoles. Me consta que también ha estado en el corazón de la pandemia, como todos los que han participado, y estoy segura que como todos los que están conectados esta tarde, y nos va a dar su visión y va a compartir su experiencia y su vivencia desde el ámbito hospitalario. Cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, yo agradecer a todo el mundo que está ahí conectado y que, en cierto modo, pues ya hemos visto lo que está pasando, ¿no? Nos está sirviendo un poco de foro para compartir, más que conceptos técnicos, sobre todo un sentimiento, y creo que es bastante importante. También agradecer a los organizadores pues que nos hayan ofrecido este modo de hacerlo y de llegar al resto de las personas. Mi relato, bueno, yo espero no acabar llorando, aunque la verdad es que me he emocionado mucho al oír a las compañeras, porque bueno, veo que cada uno desde su foro, pero hemos vivido cosas muy similares. Yo quiero iniciar antes de ese 14 de marzo en el que aquí en España se decreta el estado de alarma. Nosotros en los hospitales, el hándicap que tuvimos, creo que tuvimos 3 hándicaps. El primero es que era algo que no se esperaba. Yo, como profesional de enfermería, pues he vivido el SARS anterior, que nunca llegó, el MERS, que tampoco llegó, se anunciaba que iba a llegar, que había muchos casos, nunca nos llegó.
Después vivimos la gripe A y fue como en plan de, pues sí, pues otra gripe. Enseguida salió una medicación ahí, se hicieron aislamientos, luego se ponían los pacientes de 2 en 2, fuimos adaptando y pues como que no nos dio mucho miedo, ¿no? Una gripe un poco más fuerte, mucho caso, mucho bombo al principio, pero después Móstoles es una población del sur de Madrid, está muy cercana al Alcorcón. En Alcorcón se dio el único caso de contagio en España de ébola. Hubo pacientes que con las epidemias de ébola africanas se tuvieron que repatriar a España, y en esa atención en el Hospital Carlos III pues hubo una persona que se contagió y acudió al hospital de Alcorcón. El hospital más cercano a Alcorcón era el nuestro y bueno, acabamos todos con los trajes NBQ. Cada vez que venía alguna persona que podía haber tenido contacto con riesgo fue bastante paranoico al principio del tema, porque era algo nuevo, pero no nos llegó ningún caso. Entonces, pues bueno, fue como que infravaloramos un poco el tema del COVID, pues porque estaba en China y allí estaba muy lejos. Luego vino a Italia y como que, bueno, pues como con la gripe, el ébola, el SARS y el MERS no ha pasado nada, pues con esto tampoco, ya saldremos y ya nos iremos apañando con esto. El problema es que no es que viniera de camino, es que ya estaba aquí. Es decir, el 14 de marzo se decreta el estado de alarma. Nosotros los primeros casos los tuvimos antes, los tuvimos a principios de marzo. Ya había casos de COVID en España y en concreto en Madrid. El COVID ya estaba circulando y ya estaba extendido. A nosotros a partir del 14 de marzo lo que nos llega ya es la explosión de esta enfermedad. Gente que ya lleva una semana, 2 semanas contagiada, que ya no aguanta más y que muchas veces por sus propios medios acude al hospital. Y nosotros no podemos coordinar eso de ninguna manera. Si vienen 100, vienen 100. Y si vienen 200, vienen 200. Mi visión es una visión muy integradora. Al ser supervisor general de un hospital, pues no es que haya estado en un servicio concreto o no haya pertenecido a un área, sino que mi función se ha repartido a lo largo de todo el centro. Y he visto cómo día a día el hospital pasa de ser un hospital general, en el que hay muchas especialidades y hay mucho personal asociado a cada especialidad, a convertirnos en un hospital totalmente COVID. De arriba a abajo, empezamos por la 7ª planta, aislando a los pacientes, y llegó a ser, si no recuerdo mal, hubo 6 camas en la 2ª planta, que eran las que tenían 6 pacientes, de un hospital de unas 350 camas, aproximadamente 6 pacientes que no tenían COVID. El resto se convirtió todo en un hospital COVID. Por lo tanto, no esperábamos que sucediera eso. El virus ya estaba aquí y el tercer hándicap que hubo era que frente a esa transformación que tuvimos que sufrir como hospital, pues era algo desconocido. Sí, circulaban ciertas informaciones, la prensa, bueno, en España sabemos cómo funciona la prensa, se centraba mucho en ciertos aspectos, pero información científica, información sobre lo que teníamos que hacer, pues no había. ¿Qué hicimos? Pues aplicar lo que sabíamos de otras enfermedades, como podía ser el ébola, o como se intentaba con cualquier patología respiratoria previa, que era un aislamiento. Tuvimos que generar una adaptación de los espacios, y cuando hablo de espacios hablo desde las salas a crear camas de UCI, como a los ascensores. Algo tan simple como en un hospital. Hemos visto que IFEMA estaba todo en superficie, nosotros tenemos que subir y bajar. Y no podíamos subir a los pacientes en el mismo ascensor con una sospecha de un COVID que en el ascensor en el que subíamos y bajábamos el personal. Entonces hubo que reorganizar todo y hubo que hacer zonas sucias, zonas limpias, adecuar esos espacios también para que el personal del hospital tuviera un sitio donde poder cambiarse, donde poder ducharse, donde poder hacer esa descontaminación que veíamos en la presentación de Cristina, que se hacía en unos lugares indicados y preparados. Nosotros no teníamos esos lugares. Teníamos unos espacios que hubo que adaptar y con lo que buenamente se pudo, pues se hizo de la mejor manera posible. Esto solapa un poquito con el tema de los materiales. Tema controvertido, pues más de lo mismo. Si no lo esperábamos, o por lo menos no con esa intensidad, con esa fuerza, y a eso le unimos que esto se presentó o se gestó como una crisis a nivel mundial, pues el que todavía no lo tenía empezó a hacer acopio.
El que ya lo tenía, pues ya sabía de lo que iba. Y el que no, pues estaba ahí como que quiero comprar, pero no encuentro, pero me lo mandan, me paran el avión en Turquía, que me viene con los respiradores y me lo tienen una semana bloqueado. Las mascarillas me viene un avión, pero resulta que las reparto y tocamos a 3 mascarillas por sitio. Entonces, esto fue muy, muy complicado. Y a nivel de gestión, muchísimo más. Y creo que se hizo todo lo mejor que se pudo. Aún así hubo carencias, claro que sí. Frente a esas carencias, ¿qué se intentó o qué se hizo? Pues una llamada, se ha visto bastante bien también en la presentación de los compañeros, una llamada a la solidaridad. La gente empezó a aportar pues lo que buenamente podía. Nosotros en los primeros días más fuertes de la pandemia, lo primero que nos llegó fue la comunidad católica cristiana china y nos trajo una furgoneta de material sanitario cuando no había material sanitario en ningún sitio. Era imposible conseguirlo y gracias a eso sobrevivimos 3 o 4 días. Y nos llegaba otra donación de material de otro sitio y tirábamos otros 3 o 4 días. Yo no hablaría de racionar ese material, porque no es la palabra exacta que deberíamos usar, sino racionalizar. Es decir, lo que no podíamos era dejar una caja con batas, si había 60 batas, porque esas 60 batas había que repartirlas directamente al personal en mano, turno por turno, y economizar todo ese material, porque no sabíamos cuánto íbamos a tener y cuánto tiempo nos iba a durar. A eso hay que unir que hubo que pedir materiales a gente que no era propiamente material sanitario. Nosotros, por ejemplo, contactamos con hoteles y les pedimos que nos mandaran sus gorros de ducha, los típicos gorritos que te ponen en el hotel junto al jabón, y pues con esos gorros que eran de plástico y se sudaba a chorros, pues por lo menos con esos gorros tiramos otros días hasta que nos volvieron a llegar gorros de papel. O gente que tenía impresoras 3D y se juntó en gremios que se les pasaron unos diseños y nos hicieron pantallas protectoras. Pues más de lo mismo, pues las pantallas están homologadas, no están homologadas, nos hacía la función. Hubo gente que hasta se las hizo con carpetas de plástico, de manera casera. Nos donaban comida. Daros cuenta de que había gente que trabajaba 16 horas al día, doblabas turnos y volvía a casa y no tenía tiempo ni de ir a la compra. Y entonces mucha gente comía en el hospital y nos venía pues en restaurantes que habían cerrado, de empresas que vendían comida a domicilio y nos traían comida, por no hablar de los aplausos. Y entonces, bueno, eso mal que bien, poco a poco la situación fue de crítica a no tener medios a ir aguantando durante unos días y posteriormente empezó a llegar material con cuentagotas, pero llegaba material. Creo que en nuestro caso concreto, me consta que en otros sitios sí ha habido mucha carencia, en nuestro caso concreto nunca llegó a faltarnos de nada. Sí que es verdad que hubo veces que hubo que no hacerlo en las mejores condiciones posibles, pues si no había mascarillas FP3, pues utilizábamos FP2 con la pantalla. Intentar cumplir las recomendaciones y los protocolos con el estándar de calidad más alto al que podíamos aspirar con los medios que teníamos. Aún así, ya recalco que creo que no nos faltó material como tal. Sí que tuvimos muchas dificultades con otro tipo de materiales como pueden ser los respiradores. Mi hospital, de tener 12 camas de UCI, pasó a tener 45. Se adaptaron los quirófanos, se adaptó la reanimación, de tal manera que había que dotar no solamente las camas, sino los monitores, los respiradores, las bombas. Ahí intervinieron las casas comerciales, nos prestaron bombas que tenían de prueba, nos gestionaron materiales que era más difícil de conseguir y hubo un esfuerzo que aunaba la gestión de esos materiales con luego lo que a mí me tocó. Yo no estuve con traje todo el rato puesto, hubo ocasiones puntuales en las que me lo tuve que poner para cubrir a compañeros en rayos o por ejemplo, haciendo grupos en cabecera para banco de sangre, puesto que esos enfermeros se sacaron fuera de los servicios a ayudar, no había dotación de enfermería y lo asumía el supervisor, a efecto organizativo nuestro. Pero sí que es verdad que el día que me lo puse, la sensación era agobiante y no lo tuve ni media hora. Y yo me imagino, compañeros con 4 o 5 horas con esto, pues debía ser una sensación cuanto menos un poco generadora de ansiedad. Hubo que reorganizar al personal. Es decir, en los primeros días hubo gente que por circunstancias pues tenía miedo y tenía enfermedades crónicas o bien tenía situaciones especiales y se nos cayó cierto personal. Después hubo mucha gente que enfermó. No entro a valorar si se cogió en casa, que es muy probable, si lo cogió en el hospital.
que también puede ser, pero enfermó y esa gente había que suplirla. Se llamó a filas a médicos jubilados, a enfermeros jubilados, a alumnos, a todo aquel que, como aquel que día podía coger. No sé si se le ha ido la conexión, no sé si a mí me escuchan. Hola, a mí sí se me escucha, ¿verdad? Creo que se le ha ido la conexión a Alejandro y no sé si se ha dado cuenta. Y un equipo Ahora, de... Alejandro, Dime. disculpa. No, que ha habido un momento que se te ha ido la conexión cuando estabas hablando de que se llamó a fila a todo el que podía. Bueno. Pues retoma ¿Vale? ahí, retoma ahí. Venga, Vale, venga. pues eso, que se llamó a filas a todo el mundo que pudo coger un arma, como aquel que diríamos. No me gusta emplear paralelismos con la guerra, pero bueno, aquí viene que ni al pelo. Y hubo que adaptar también la tecnología y aprovecharla mucho a nuestro favor. Hablaba de, por ejemplo, que imaginéis una visita en un pasillo hospital con diferentes habitaciones. Cuando el médico y enfermero empiezan esa visita, de la primera habitación a la última, pues imaginaros lo que puedes recordar. Se antojaba muy difícil con simplemente un traje para ahorrar de un paso a otro, asimilar, recordar toda esa información. Empezamos a trabajar con teléfonos móviles conectados a auriculares y fuera había un equipo de limpio que redactaba historias, iba tomando nota de todo lo que dentro se iba comentando con el teléfono abierto, con una llamada, una videollamada hecha. Y así fue la manera de trabajar. Equipos dentro de Sucio que trabajaban y comunicaban a través de ordenadores o de teléfonos con el exterior, y los del exterior redactaban informes, redactaban los evolutivos, y así pues bueno, nos fuimos apañando, cada vez organizando mejor, cada vez el sistema fue cogiendo mayor potencia y llegó un momento que pues nos acostumbramos a trabajar así. Llegaba el equipo que entraba de Sucio, se ponía el EPI y luego cambiábamos, los que estaban de limpio entraban dentro de Sucio y se hacían relevos, pues dependiendo de los servicios, cada 2-3 horas se intentaba cambiar. Eso engancha un poquito con el ámbito interno que yo veía en las personas. El problema a nivel hospitalario era que nosotros trabajamos con habitación. No es un hospital como hemos visto en superficie, es un hospital clásico, sus pacientes en las habitaciones con una puerta cerrada. Y enfermería, yo trataba con ellos de descongestionar un poco las cabezas, sobre todo haciendo mucho apoyo, que me contaran cómo funcionaban. Llegaba allí, ¿qué necesitáis? ¿Cómo estáis? Pues qué problema tenéis, ¿cómo creéis que podemos mejorar esto? Mucha comunicación con ellos y me relataban que lo más duro era esa soledad para los pacientes, que los pacientes lo referían, pero sobre todo el saber que pasabas, estabas con ellos 10-12 minutos, les ponías la medicación, cerrabas la puerta y muchas veces no sabías si a la próxima vez que entraras, a la hora, a las 2 horas siguientes, el siguiente turno que entrara, muchas veces se encontraban al paciente como se lo encontraban, os podéis imaginar, no voy a mencionarlo, pero era una situación quizá de las más duras, esa soledad de gente ahí. Teníamos 2 tipos de pacientes, aquel que tenía su teléfono móvil y se podía conectar y podía cargar su móvil y hablaba con su familia, y pacientes que no estaban en condiciones de mantener ningún tipo de contacto y lo único con lo que interaccionaban era con nuestro personal cuando entrábamos allí. Quizá eso es de lo que mis compañeros me transmitieron que era más duro, más que trabajar con un traje puesto con el que sudabas a chorros. Otra de las intervenciones que yo más hacía era repartir pijamas. Repartía aproximadamente, bajando a lencería y subiendo servicio por servicio, pues podía repartir unos 200 pijamas cada turno, para que la gente se pudiera cambiar, duchar y cambiar. Y esto no tenía nada que ver con esos medios materiales, no tenía que ver con la dureza de tener que trabajar en ese ámbito en el que no había más que cerrar una puerta. Y una vez que cerraba la puerta, parecía que durante esas 2 horas el paciente no existía y los que estamos fuera teníamos que repartir nuestro tiempo con todos. Y fue bastante duro asumir eso. Luego intervinieron también las nuevas tecnologías. Nos donaron tablets, nos donaron teléfonos desde empresas de telefonía para que los pacientes pudieran hablar con sus familiares, pudieran hacer videollamadas, les facilitábamos a los que no podían ellos manejarlo, les poníamos para que vieran a sus familiares, por lo menos les sonrieran, les saludaran, y eso se convirtió también en otra rutina.
Luego, comentar también el tema de los hoteles. Hubo mucho personal que decidió no estar en su casa por riesgo de contagiar o contagiarse y se habilitaron hoteles. Entonces hubo mucha gente que durante meses ha estado viviendo en hoteles. Trabajaba, iba al hotel y volvía a trabajar. Y luego mucha gente que estaba sola, como en mi caso en casa, y estábamos aislados en casa y prácticamente en el hospital pues era trabajar y llegar aquí y hacías un ejercicio de introspección durante 2 meses. Yo he estado trabajando noche sí, noche no, noche sí, noche no, casi 3 meses. Por lo tanto, psicológicamente nos ha pegado mucho esto y ha sido muy duro. Esa soledad del paciente, esas familiares, ese apoyo que sí que recibíamos de los aplausos, pero sí que es verdad que según avanzaba el tiempo la fatiga era mayor y evidentemente las fuerzas iban decayendo y bueno, ¿cómo no hemos superado esto? Pues ya lo hemos expresado, una visión muy positiva de todo, el sacar, intentar extraer todo eso bueno que hemos ido aprendiendo, que nos va a ser de mucha utilidad, no para esto, porque esto no es que haya pasado, va a seguir ahí. Mi punto de vista para el futuro es que vamos a tener que seguir lidiando con ello, pero ya no nos va a pillar con la misma candidez que nos ha pillado, ni moral, que yo creo que es lo más importante, el foro interno, ni de medios. Va a ser, o lo vamos a vivir de una manera diferente. Esto y lo que venga después, porque esto ha cambiado el mundo y lo vamos a ver todo de manera diferente. Desde el punto de vista mío, yo no lo he pasado muy mal. Y no lo he pasado muy mal, precisamente digo que esto nos cambiará, porque a mí me cambió en otro aspecto el haber trabajado como voluntario en campos de refugiados en Grecia. Yo ya había estado en otra guerra. Y cuando me vino esta, ya había luchado de otra manera contra una situación crítica en la que hay muchas personas muy desfavorecidas y en unas condiciones que no voy a entrar porque no es el tema, pero eso cuando llegó aquí y vi esa situación de catástrofe, porque fue una catástrofe, porque no había medios para atender a las víctimas que teníamos de este virus, realmente me sentía preparado psicológicamente. No me impactó tanto el COVID, quizá porque ya venía vacunado de esos campos de refugiados. Con esto que quiero hacer como último ya matiz antes de cerrar mi intervención, pues que esa vacuna famosa del COVID, enfermería ya la llevamos puesta. Es decir, no hablo de contagios, hablo de aquí, de la cabeza, y creo que es muy importante el que esta situación nos ha vacunado para el futuro en muchas cosas. Y creo que nos ha empoderado y nos ha abierto un camino que tenemos que saber aprovechar como profesión, porque creo que es el momento no es el momento, además lo dice la OMS, es el año de enfermería, es el momento de lo que estamos haciendo aquí, visibilizarnos, hermanarnos. Creo que es muy importante esta actividad, sobre todo para Hispanoamérica. Ahora vosotros estáis en el punto que nosotros estamos contando, mucho ánimo, mucha fuerza. Y yo creo que aquí, Mercedes, podemos dejar, si os parece bien, la locución. Muchas gracias, Alejandro. Vamos, podríamos estar hablando y seguir hablando pues toda la tarde, porque además estamos compartiendo que también es una forma de ir pues curando estas heridas, ¿no? que hablábamos antes. Pues muchas gracias a los 4 que nos habéis dado vuestro punto de vista y vuestras vivencias. Y yo ahora quiero abrir un espacio por si alguien quiere compartir algo o quiere hacer alguna pregunta. Es el momento. Yo creo que ahora sí que podríamos abrir las cámaras, los 4 ponentes que están ahí. Hemos ido recopilando algunas de las preguntas, concretamente Idalia García ha hecho algunas preguntas. Ella es enfermera del Salvador y hace una pregunta para Ángeles Álvarez Hermida, que dice que cuáles de las acciones que se realizaron en el primer nivel de atención fueron las más incidentes en el éxito de contención de la pandemia en España y qué estrategia implementaron para asegurar el número de recursos en cada turno. Bueno, esto yo creo que es más para
bueno, para quien la considere que la puede responder. La primera es para Ángeles. Repito, ¿cuál de las acciones realizadas en el primer nivel fueron las más incidentes en el éxito de contención de la pandemia? Pues creo que una de las cosas más importantes fue cambiar nuestro modelo de atención. Teníamos un modelo de atención muy comunitario, muy de venida a consulta, y lo cambiamos por atención domiciliaria. Solo os voy a poner un ejemplo. Pasamos a todos nuestros pacientes con Sintrom, es un medicamento que se utiliza para la fibrilación auricular como habitual, muy barato, que se utiliza mucho en España y fuera de España, el Aldocumar en algunas partes de Estados Unidos y Sudamérica, pero que hay que hacer controles periódicos a nivel digital. Los cambiamos, eran personas de riesgo, los cambiamos a domicilio. ¿Qué hacíamos? No entrábamos en el domicilio del paciente. El paciente sacaba el dedo por el lintel de la puerta, le echábamos biogel, le hacíamos la prueba y les llamábamos por teléfono para darles el resultado y decirles cuándo íbamos a ir. Quiero decir, retuvimos esos pacientes en casa para evitar la infección. Y por otra parte, los que estaban infectados y no necesitaban una UBI, los mantuvimos en casa y fuimos nosotros los que fuimos allí. Con lo cual, en el centro de salud nos dedicamos solamente a hacer presenciales imprescindibles. Nos fuimos a los domicilios del paciente. Es lo que os decía antes, en un centro de salud como el mío hacíamos más de 100 domicilios diarios. Imaginaos lo que es en una zona sanitaria que es un cuarto de Madrid, hacer 100 domicilios. En esto tenemos que dar las gracias a taxistas y conductores VTC de Cabify y de Uber, que de forma voluntaria estaban en la puerta del centro de salud para llevarnos y traernos de los domicilios. Eso hizo que paráramos. ¿Cómo hicimos el tema de la gente, de los profesionales? Pues como podíamos. Hacíamos 16, 17 horas diarias, doblábamos muchísimos, teniendo en cuenta que ni los sábados ni los domingos descansábamos. Había una pregunta por ahí sobre ello. En Semana Santa no descansamos. Nosotros no teníamos la posibilidad de tener hoteles para ir a descansar. Veníamos a nuestras casas con nuestras familias y veníamos a dormir. Evidentemente eso nos daba mucho miedo porque no teníamos suficiente material ni material de calidad. No teníamos esos ángeles de la guardia que decía Cristina, que ojalá nuestros ángeles de la guardia éramos nosotros mismos. Entonces, al final, convencimos a nuestras familias para que estuvieran en otra habitación, para que ni nos miraran. Una compañera en un momento determinado me dijo: llevo 2 meses y medio sin abrazar a mi hija, porque no dejaba que su hija se acercara a ella. Eso al final crea cicatrices, evidentemente. Y luego una cosa que creo que fue muy importante es utilizar las redes sociales. Nosotros en el Centro de Salud de Goya, donde trabajo, tenemos cuenta de Twitter, cuenta de Facebook, Instagram también y un canal de YouTube. Entonces, muchos pacientes que no se podían poner en contacto con nosotros telefónicamente nos escribían a través de redes y le contestábamos. Estábamos permanentemente con el móvil contestando cosas. Eso nos ayudó muchísimo y a llegar a mucha población que en otro momento no hubiera sido posible. Pero al final es esa contención en el domicilio para no propagación del virus. Muchas gracias, Ángeles. Estoy pendiente de los mensajes que siguen entrando. Teníamos alguna pregunta más. De Blanca Castro. Dice que le gustaría saber cómo se encuentra ahora mismo con la pandemia, si se ha reducido. Creo que no sé, que la podéis comentar, pues cualquiera, tal vez Cristina, porque hace días que he hablado con ella, cuando le preguntaba durante estos meses que han ido pasando sobre cómo estaba y tal, últimamente me decía que algo había cambiado porque ya no era todo COVID, ¿no? Lo que se atendía. No sé si te acuerdas de aquella conversación, pero bueno, Cristina o Alejandro, Patricia, cualquiera o Ángeles, cualquiera. Se me ocurre Cristina por esa
ese comentario que hicimos aquel día, que ya no eran solo todas las urgencias COVID. Sí, pues efectivamente, una vez que se ha contenido lo que es la extensión de la pandemia, la verdad que fue muy efectivo el confinamiento porque permitió reducir mucho pues esos contagios que al confinarse la población pues solamente se daba dentro de los domicilios, pero bueno, no salía fuera de esos domicilios. ¿Qué ha ocurrido? Que en el momento que se ha cesado el estado de alarma y se ha permitido progresivamente a la gente salir, pues estamos viendo lo que llamamos la fase 2 de la pandemia, es decir, problemas sobre todo sociales, problemas sobre todo psiquiátricos, mucha... A ver, no sé si debería decir esto así públicamente, pero sí que estamos viendo pacientes psiquiátricos descontrolados, por decir de alguna forma, o su patología crónica desajustada. Y estamos viendo pacientes que no tenían ningún tipo de patología de ansiedad, de depresión, pero esto es normal porque ahora parece que la parte de crisis sanitaria está contenida, pero lo que nos viene es la parte de crisis social, crisis económica. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahora es, pues eso, muchos problemas de ansiedad, de depresión, de incluso ideaciones autolíticas, y a eso se suma pues los vicios habituales, pues ya empiezan a volver a haber accidentes de tráfico, es decir, el hecho de desconfinar a la población ha hecho que volvamos de cierta forma a esa nueva normalidad, pero donde estamos viendo la patología social y la patología psiquiátrica descompensada en lo que ya tenían y nueva en personas que a priori no tenían esa patología, sobre todo marcada por problemas de recursos económicos, de trabajo, de familiares. Eso es lo que estamos viendo a partir de que se ha desconfinado a la población. Entonces, la pandemia está más o menos controlada, lo que es la crisis sanitaria, pero ahora creo que nos viene una segunda oleada de problemas, descompensaciones de patologías crónicas y aparición de nuevas patologías en una vertiente muy asociada a los problemas económicos y sociales, sobre todo. Muchas gracias, Cristina. Y quería comentar, Mercedes, al hilo de lo que está diciendo Cristina, es que hablando con nosotros tenemos un grupo de salud mental dentro del centro de salud y efectivamente toda la patología psiquiátrica se ha descompensado de una manera enorme, pero aparte de eso se ha descompensado, tenemos mucho duelo patológico. No han podido despedirse de sus familiares. Los pacientes que han muerto tanto en las residencias como en los hospitales no se han podido despedir. Entonces, eso ha creado una gran importancia, aparte de las descompensaciones de esos pacientes crónicos que no les hemos podido atender tal como deberíamos, porque teníamos una emergencia sanitaria. Eso lo tenemos todos los días. Y el tema de todos los problemas sociales asociados a la crisis económica de todo que se está produciendo ahora. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Gracias. Seguimos con las preguntas. Lía Verónica comenta que quiere saber cómo se manejó en cuanto al tiempo que tomó desde el día 1 hasta que se regresó a casa. Entiendo que se refiere a los profesionales que salieron de su casa y que se instalaron. No sé si quiere hacer alguna aclaración en este sentido, Lía, a través del chat. Esa es una pregunta que no sé si la puedes contestar, Alejandro, y te hago la siguiente también, que un poco hoteles, discúlpame. No, te iba a decir que hago dos preguntas que creo que las podrías responder tú. Esa es la de Lía, que es en cuanto al tiempo desde que salió de casa hasta que volvieron los sanitarios, y otra, ¿quiénes fueron los que brindaron la atención? ¿Qué recursos? Está la Ceidalia García,
qué recursos fueron los que se utilizaron. Creo que también has comentado algo en tu exposición, si fueron recursos con más o menos experiencia, personal nuevo o contratado para la pandemia. Si te parece, las dos, creo que nos las puedes responder. Vale, respecto al tema de salir de casa, ha habido muchas opciones. Hubo gente que se agrupó con compañeros en pisos. Hubo gente que se fue a la opción que teníamos o se brindó, que fue acudir a hoteles. Esto más o menos se puso, el estado de alarma fue el día 14 a la semana siguiente. Es decir, estaríamos hablando de mediados de mayo, casi finales, en marzo, casi finales, y se alargó hasta aproximadamente, pues ahora no llega un mes. Es decir, hablamos de una media de 2 meses viviendo en esos hoteles. ¿Quién tomó esa opción? Ha habido otra gente que ha tomado otras opciones y aún sigue compartiendo esos pisos, o porque sobre todo lo que se ha buscado mucho es el tema del apoyo humano. Entre muchos compañeros que vivíamos solos, y me meto yo porque yo vivo solo, pues hay gente que lo ha llevado muy mal. Yo personalmente estoy muy acostumbrado y lo he llevado bien, pero ha habido gente que lo ha llevado muy mal y lo que busco es hacer un poco de piña entre compañeros e irse a vivir unos con otros. Y les ha gustado la experiencia. Entonces siguen a la fecha de hoy conviviendo, aunque no tengamos ya ese problema tan grande encima, pero se sienten mejor ahora acompañados que en soledad. Y es una opción que sigue manteniendo mucha gente de esa que optó por agruparse en determinadas casas, sobre todo por cercanía, para no hacer desplazamientos tan largos. En referencia al personal, pues hubo de todo. Se contó con personal jubilado. Lo que se hizo fue intentar no ponerles en la primera línea y ponerles en la segunda, tercera línea. Y cuando digo primera es viendo pacientes y a pie de cama. La segunda era en los controles de enfermería y la tercera era gestionando, por ejemplo, las llamadas que se hacían a los familiares para informar. Entonces, todo el mundo sufrió una transformación. Por ejemplo, en el ámbito de medicina interna, pues no solamente los internistas pasaron a ver pacientes, sino que se pusieron los cardiólogos, los neurólogos, los neumólogos, los endocrinos, las consultas se cerraron, toda la gente de consultas, todos los servicios no esenciales se volcaron su personal en los esenciales, de tal manera que eso fue una manera de reforzar. La otra fue contratando. Problema, como esto se fue a nivel de toda España, el tema de las contrataciones ha estado muy difícil. Os garantizo que ha llegado un momento que se llamaba y no había forma de contratar. Estaba todo lo que podía estar trabajando contratado, estaba contratando. Entonces, ¿qué se hizo? Tirar un poco de estudiantes. Cuarto de enfermería y último curso, quinto de medicina, por no hablar de los residentes. Los residentes que están ahí a caballo son estudiantes, pero no lo son. Bueno, los residentes como tal han sido el caballo de batalla de los médicos en el hospital. Han sido los que han estado más expuestos y los que han trabajado muchísimas horas y han estado ahí los primeros, en la primera fila. Y los estudiantes de enfermería, pues se buscó el tampoco exponerles de una manera gratuita. Es decir, se dedicaron sobre todo a apoyar labores de gestión, tanto de materiales como de otro tipo de recursos, y a facilitar los EPIs en cada turno. Daros cuenta que en un hospital podemos estar repartiendo entre pijamas, EPIs, pues una dotación de 300 EPI por turno. Entonces eso había que sacarlo de los almacenes, distribuirlo a los despachos de los supervisores y de ahí luego gestionarlo por turno a cada espacio, a cada personal. Yo creo que más o menos podría valer ahí. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta más en este caso es para Patricia, la hace Elda Baigorri. Dice, una de las peores experiencias para los profesionales ha sido ver a los pacientes solos. ¿Cómo habéis vivido desde la residencia la prohibición de las visitas familiares y cómo lo han llevado los residentes? A ver, creo que no se me ve, pero se me escucha, ¿no? ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, Patricia, sí, adelante. Vale.
A ver, la residencia en la que trabajo yo, principalmente al ser válidos, la verdad es que ha habido bastante gente, como estaban acostumbrados a tener bastante contacto con familiares y todo, lo han pasado bastante mal. A ver, nosotros en cuanto se ha podido, se ha habilitado una red wifi de internet y ha habido conexión por videollamadas. O sea, habrán estado lo que es más o menos incomunicados el que no tenía smartphone o teléfono personal, móvil. Pues claro, han estado un mes así que solo nos comunicamos el personal con los familiares y bueno, pues sí, lo han pasado bastante mal, pero luego ya han estado a base de videollamadas y con sus teléfonos móviles y eso, y bueno, lo han ido llevando. La verdad es que en mi residencia los ancianos, a ver, es difícil porque un confinamiento así y sobre todo personas tan vulnerables, bueno, pero lo han llevado bastante bien. Lo único, eso, los más válidos que salían más y tenían más contacto han sido los que peor lo han llevado, pero los demás la verdad es que bastante bien. Pero eso, pero que había una comunicación con videollamadas y ellos tienen su teléfono personal. Muchas gracias, Patricia. Nada. Seguimos con dos preguntas más que están relacionadas. La primera la hace Nora Eloisa Barahona desde El Salvador. Un saludo. Nos dice, El Salvador, dice una pregunta, ¿cuál fue la estrategia o plan utilizado por pues la jefa de enfermeras en el hospital para disminuir el impacto en la mortalidad y contagios en el personal de enfermería? Podría ser una pregunta general, ¿cuál ha sido la estrategia? Pues tal vez desde el hospital, desde atención primaria o, bueno, pues quien consideréis que la podéis responder. Y también, Reina Isabel Rivera, un saludo, Reina. La mortalidad en la rama de enfermería, ¿cómo está? O sea, está relacionado tanto el tema de los contagios en sanitarios, qué es lo que se ha hecho para disminuir el impacto en los contagios y en la mortalidad y cómo está actualmente. A ver, yo contesto si me lo permiten, Mercedes. En el ámbito hospitalario todo empezó, como hemos hablado, por organizarlo primero los espacios. Muy claro que hay que trabajar por grupos, o sea, no podemos entrar todas las personas y no podemos estar fuera todas las personas y que no haya nadie dentro en las zonas sucias. Por lo tanto, hubo que habilitar zonas sucias y zonas limpias, establecer unos circuitos de movimiento por escaleras o por ascensores, de tal manera que tú entras desde una zona limpia a una zona sucia. Cuando sales de esa zona sucia tienes que tener un proceso de descontaminación. Aquí utilizamos una ducha con agua y jabón y un cambio de ropa. Y luego hay otras dos cosas influyentes, que es una, el tratamiento de los residuos. Hubo que generar, dada la gran cantidad de residuos, maneras diferentes de tratarlo. Lo que normalmente eran cubos de plástico que se sellaban con tapas, pues se agotaron y hubo que trabajar con grandes cajas de cartón en las que se metían bolsas que iban selladas. Esa buena gestión de residuos, que no hubiera nada tirado, que no se hacine material, que no se haya ropa que se ha utilizado colgada, y eso ayudó bastante. Y luego la tercera línea para evitar este tipo de contagios, pues es evidentemente dar a la gente unas pautas muy claras de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, independientemente de dotar de un material mínimo indispensable. Siempre hemos trabajado con esos materiales. Puntualmente, pues yo qué sé, evidentemente no siempre ha habido de todo. Que nos faltaban batas, pues por ejemplo en nuestro hospital y en el 12 de octubre, otro hospital de Madrid, se comprobó que se podían lavar a alta temperatura y darles un uso extraordinario. Había gente que decía, es que esto, pues ponte dos, pero fue una manera de ahorrar batas durante un tiempo, cuando no teníamos o veíamos que no iba a haber batas suficientes. Cuando hablábamos de mascarillas, pues evidentemente mascarilla y ya no gafas, sino pantalla, de tal manera que la cara no quedaba directamente expuesta. Cuando no había FP3, pues era FP2 con pantalla siempre, o se procuraba que fuera siempre. Lo ideal habría sido 3, ¿no había 3? Pues con la 2. Cuando no había calzas, utilizábamos bolsas de basura con cinta, porque evidentemente pues cuando se gastaban las cosas había que ofrecer algún tipo de alternativa.
es cómo se ha trabajado y aparte dando indicaciones de cómo hay que vestirse, cómo hay que desvestirse, en qué zonas hay que hacerlo. Y el tema de la higiene de manos, caso aparte. El continuo hidrogel por todos lados, litros y litros de hidrogel por turno repartidos y mucha higiene de manos y sobre todo es eso, no circular de zonas sucias a zonas limpias. Si trabajas de sucio, una vez que sales, ducha completa, cambio de ropa y a zona limpia. Y en cuanto a la mortalidad, pues realmente no tengo cifras como tal de cuánto ha alcanzado. Se hablaba de aproximadamente unos 300 sanitarios. Yo personalmente, en mi ámbito, conozco a algún médico que sí que ha fallecido, pero no directamente por su trabajo en el hospital, o no se sabe si a lo mejor se ha contagiado. Es difícil saber dónde se ha contagiado a la gente. Es muy difícil. En un sitio como Madrid, que ha habido muchísima exposición. Riesgos laborales los ha habido, y ha habido mucha gente infectada que se cree que ha sido en el ámbito laboral. De hecho, se va a reconocer como enfermedad laboral a todo el mundo que lo ha sufrido. Pero muertes directas implicadas, pues gracias a, por lo menos en el ámbito que yo conozco, en el mío, no ha habido muertes que podamos asociar directamente a gente que ha estado trabajando cara a cara con la enfermedad. Bueno, no sé si queréis aportar algo, Ángeles y Cristina. Patricia ha tenido dificultades en la conexión. Mientras tanto, no sé si Cristina, ¿quieres decir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Ya lo he comentado en mi exposición. Yo creo que directamente la tasa de contagio o incluso mortalidad, nosotros tampoco hemos tenido mortalidad entre nuestro personal. Y yo creo que es directamente proporcional a un poco la disponibilidad que se tiene de EPIs y luego el saber utilizarlos bien, porque de un día para otro no se aprende cómo uno se tiene que, como decía Alejandro, las zonificaciones, establecer esas rutas de zona sucia, zona limpia, que todo esté sectorizado. De un día para otro no se aprende, es decir, si te dan unos EPIs y de repente dices, apáñate como puedas, es difícil hacerlo sin ningún tipo de error. A saber manejar una mascarilla, saber cómo se limpia las pantallas o cómo se viste y se desviste uno sin ningún tipo de posibilidad de contagio del virus, es difícil. Entonces, yo sí puedo dar alguna recomendación a las personas o los sanitarios que están viéndonos, es eso, que no solamente es necesario la presencia de EPIs, sino también el entrenar al personal en examinarse, en que no haya posibilidades de error, sellar bien el traje de buzo o las batas, o cómo quitarlo o ponerlo, porque yo creo que en esos momentos de vestir o desvestidos es cuando se puede cometer los errores más importantes o echarse una mano tras tocar la parte externa de una mascarilla. Yo creo que si te acostumbras y repites varias veces o unas cuantas veces esa metodología, por decirlo de alguna forma, la posibilidad de cometer errores es mucho menor. O sea, EPIs, pero también formar a los profesionales en su uso. Y a nosotros eso nos ha funcionado, esa cultura que teníamos de seguridad y el no, de repente te dan un equipo de protección y no formarte en cómo se usa. Eso es importante desde mi punto de vista. Hay otra pregunta relacionada con este tema de los equipos de protección personal, la hace Vivi desde Argentina. Dice, la falta de equipos de calidad no es el mayor factor de riesgo de transmisión. ¿Recomiendas realmente a otros países como Argentina invertir en todos los posibles elementos que puedan proteger a nuestra comunidad de profesionales? Cualquiera de... Yo creo que sin duda, o sea, yo creo que es directamente proporcional el tener unos buenos dispositivos de seguridad, llevar todo lo que se pueda en cuanto a protección, el saber usarlo y llevar un protocolo estandarizado, muy metódico de cómo uno se tiene que vestir
descontaminar y desvestir, e incluso instruir a los compañeros en la que todo el mundo lo haga bien. Tener una herramienta y no saber cómo usarla, pues es menos efectivo. Entonces yo sí que recomendaría, para garantizar que no haya bajas de contagio por parte de los sanitarios y ni mucho menos haya fallecimientos, invertir en dispositivos de protección y en formar a cómo se usan. Yo creo que en nuestro servicio, vamos, doy fe de que eso ha funcionado y somos de los servicios de España que menos contagio ha tenido, menos de un 10%, cuando en muchos servicios ha dado hasta un 20-22% de tasa de contagio entre los sanitarios. Para mí es imprescindible. Gracias, Cristina. Hay una pregunta desde Panamá, la hace Verónica Piti. Dice, pienso que estamos lejos de lograrlo, ya que en Panamá levantaron la cuarentena desde el día 1 de junio y ha sido un caos. Las cifras aumentan y de nada sirvió la cuarentena que se guardó desde el 9 de marzo. Dice, acá hay mucha desinformación y el primer nivel de atención tendría que mejorar. No sé si podemos aportar algo, Ángeles, a este comentario, dado que es el ámbito en el que tú... Está Ángeles, ¿verdad? ¿Está conectada? No ha tenido... Sí, lo que no sé si me está... ¿Me oyes? Sí, ahora, gracias. Vamos a ver, yo creo que el confinamiento ha sido fundamental. Ha sido fundamental y si el desconfinamiento se hace demasiado pronto, sirve para poco. Evidentemente, como decían los compañeros, el tener equipos es importantísimo y el poner zonas diferenciadas. Nosotros en nuestro centro de salud es un centro de salud de 5 plantas y desde el minuto 1 la planta baja de la zona de sucio y no subía nadie a las primeras, segunda, tercera, cuarta y quinta si tenía algún tipo de posibilidad de contagio. En el tema de la puesta y la retirada de EPIs, como bien decía Cristina, ellos están súper acostumbrados a ponerlo porque están dentro de su modo de trabajo. A nosotros nos costó un poquito más, entonces lo que hicimos fue tirar de protocolos del ejército, de los protocolos del ejército donde te lo pones con otra persona. Entonces a todos los domicilios, en todas las actuaciones, había una persona de espejo para que les ayudara, para que nos fuéramos ayudando nosotros, y estuvimos haciendo prácticas para poder hacerlo. Fue una de las cosas que más trabajo nos llevó al principio, gracias a que los otros compañeros que no eran enfermeros, lo que os decía al principio, fisios, odontólogos y demás, estaban haciendo llamadas telefónicas. Entonces eso nos permitió dar un manejo y poder trabajar con muy poco material, porque en atención primaria hemos tenido al principio muy poco material. Cierto que hemos tenido una tasa de contagio muy alta, pero es que nosotros, cuando se declaró el estado de alarma en marzo, llevábamos viendo pacientes con COVID sin saber que tenían COVID 3 meses. Veíamos gripes muy raras y neumonías muy raras. Y entonces empezaban a caer muchos de los compañeros. Pero sí que es fundamental, no te sirve de nada, como bien decía Cristina, tener una herramienta y no utilizarla. Espacios diferenciados, saber cómo ponértelo, pero sobre todo saber cómo quitártelo. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, vamos a ir finalizando. La verdad es que el tema daría, como decía antes, para continuar aquí un buen rato más. Quiero hacer un resumen muy rápido o destacar algunos de los comentarios o algunas de las ideas que creo que se han puesto en común aquí por contribuir a cerrar el seminario. Por hablar o como pensamientos positivos o como factores positivos, se ha hablado en el sentido de qué nos llevamos, ¿no? ¿Qué podemos sacar de manera positiva de esta situación de pandemia? Y se ha hablado de la calidad humana, de la solidaridad que se ha visto a lo largo de estos meses, de ese trabajo en equipo, de ese arrimar el hombro que comentaban los compañeros. Me quedo con algunas frases que he ido anotando de las 4 intervenciones. Decía Geli que el mundo ha cambiado con nosotros.
decía Patricia que el miedo guarda la viña. Hablaba también de esa impotencia con la que nos encontrábamos los profesionales frente en su ámbito, en el ámbito sociosanitario, en el de tal vez de las personas que más vulnerables han sido a esta situación aquí en España. Hablaba de la impotencia de los profesionales frente a la aceptación o a la valentía de los pacientes que aceptaban la situación. Comentaba también, yo creo que lo comentaba Cristina, y hablaba de ese hambre de piel que tenemos ahora, después de tanto tiempo de este distanciamiento, de que ha sido un tiempo de amigos, un tiempo en el que ha habido cicatrices físicas que se están curando y que tal vez nos lleve un poquito más curar las emocionales. Pero que sin duda ella volvía de la guardia con el corazón más lleno, si cabe, yo creo que como todos, ¿no? Cuando se ha hablado de los ángeles de la guarda, de ella concretamente, ángeles de la guarda en RBQ, de tantos voluntarios, de tanto sentimiento de humanización. Hablaba también Alejandro que cada uno, independientemente del ámbito, del contexto, se percibía el mismo sentimiento, ¿no? Y esto creo que es un punto en común en el que nos hemos encontrado. Y también hacía referencia a esa capacidad de adaptación que como seres humanos tenemos y que inevitablemente vamos a tener que seguir teniendo. Esto ha cambiado el mundo, vuelvo a la primera frase, y el mundo ha cambiado con nosotros o nosotros con el mundo, ¿no? Entonces quiero cerrar aquí, quiero agradecer, por supuesto, a las 4 personas que han contado sus experiencias, a Cristina, Ángeles, Patricia, Alejandro, pero también quiero agradecer a todos los compañeros que están conectados desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Les quiero enviar un abrazo a todos. Espero que este espacio, haya servido, pues además de compartir un rato, como 2 horas que se nos han pasado así sin darnos cuenta, pues bueno, y que podamos tener oportunidad de seguir compartiendo en el marco de este proyecto que les comentaba al principio, que hemos llamado Vivir en tiempos de COVID, un proyecto que queremos seguir compartiendo con todos los que les apetezca unirse a él. Y que pueden encontrar toda la información en la página web y que se lo haremos llegar también a la vez que le hacemos llegar las constancias de asistencia a este seminario.